Hola, hoy me gustaría que habláramos acerca del comienzo de un relato. El comienzo es tan importante que determina si ese lector que abrió el libro va a quedarse con nosotros, con nuestra historia, o va a cerrarlo y se va a ir a hacer cualquier otra cosa. Así de importante es el comienzo del relato, sea un cuento o una novela. Tiene que funcionar como un anzuelo que atrape a quien está dispuesto a leernos. Y me gustaría traer las palabras de Gloria Fernández Rosas en su libro Escribir y Reescribir. Ella comienza al hablar del tema con una cita de Italo Calvino, que dice: "El principio es siempre ese instante de distanciamiento de la multiplicidad de los posibles. Para el narrador supone desprenderse de la multiplicidad de las historias posibles para aislar y hacer narrable aquella historia que ha decidido contar. Y es además la entrada en un mundo completamente distinto, un mundo verbal". Antes se recurría a ciertos principios que eran como fórmulas, ¿no? Érase una vez, había una vez y demás. Ahora tenemos otras maneras de comenzar, por ejemplo, un cuento. El principio de un relato, recomienda Gloria Fernández Rosas, debe tener movimiento, no empezar detenido, estático, frenado, sino tirando hacia adelante. Debe suceder algo. Patricia Highsmith decía algo así como que tiene que haber una idea de movimiento en ese principio. Tiene que atrapar la atención del lector, sorprenderle, y para eso conviene presentar cuanto antes al personaje frente a su problema, frente a su conflicto. Empezar lo más rápido posible, no perderse en introducciones o en rodeos. El objetivo es ese, justamente el de atrapar al lector, el que decíamos recién, y un primer párrafo tiene que funcionar como un anzuelo. Para eso muchas veces conviene comenzar el relato in media res. Hay tres maneras de comenzar: por el principio, por el final o in media res, en medio de la cosa. Nosotros podemos ubicar una escena in media res cuando ya la acción ha comenzado y luego con una analepsis irnos para atrás y contar lo que necesite conocer el lector como para comprender la historia. El principio tiene que ser una promesa de lo que vendrá. Esto es importante. Y debe ser sencillo, claro. No tiene que estar cargado de personajes, de fechas, de nombres, porque todo eso el lector que todavía no está sumergido en la historia ni siquiera lo va a poder retener. Es algo inútil. Entonces tenemos que poner lo mínimo indispensable como para atrapar al lector. Después le vamos a ir dando la información en la medida en que realmente haga falta, sin olvidar nunca el principio de economía narrativa, no cargarlo de datos innecesariamente. El principio debe provocar inquietud y llenar de preguntas al lector. Y hay algo que trata en este libro Fernández Rosas que a mí me parece que es muy importante, lo vemos muchísimo en los talleres literarios, son los falsos principios. A veces una narración comienza con una introducción, con una explicación, con una reflexión o con una larga descripción, y en una de esas, a la página y media, ahí realmente empieza el cuento. Entonces hay que cuidarse muy bien y saber detectar estos falsos principios. Es uno de los errores más frecuentes, considerar como comienzo de un cuento todas aquellas frases que el escritor ha necesitado para adentrarse en una historia, las que le sirven para vencer el pánico a la página en blanco, las que son de tanteo, de aproximación. No es raro que sea hacia la mitad de la primera página o incluso más adelante cuando aparezca la verdadera primera frase del cuento. La reconoceremos porque es diferente, más audaz, sencilla y clara, y porque es la verdadera puerta que permite el paso a la ficción, como decía Italo Calvino. De esto también habla Abelardo Castillo. Él dice que no le llamemos escribir a pensar sobre la página, ¿no? O sea, todo eso que nosotros en una de esas necesitamos para calentar motores, para empezar a cerrar algunas cosas y entender la historia que vamos a contar, no lo vamos a dejar. Vamos a comenzar con una idea de movimiento, como decía Highsmith, como dice acá Fernández Rosas, y con un anzuelo. Vamos a tirar un anzuelo para que el lector pique y se quede con nosotros. Así que bueno, si les gustó este video, por supuesto les recomiendo que se suscriban al canal, que me acompañen con sus comentarios y siempre los espero en paovicenci.com.